gráfica de funciones multievaluadas. Ahorita vamos a dar un repaso, ¿no? De lo que hemos visto. Y todo lo que comprende sus derivadas, todas las que hemos visto, ¿no? Incluyendo las últimas que tiene que ver con derivadas de campos vectoriales y las dos últimas que es el concepto de la divergencia y el rotacional. Yo creo que vamos a hacer el examen la próxima semana. Yo creo, porque ya vamos a terminar en esta semana este tema. Y mientras están haciendo los ejercicios, a ver si tienen dudas el viernes, pues ya ustedes me dicen de la próxima semana, yo creo que va a quedar el examen, ¿no? El día que quieran. Bueno, entonces, están viendo mis notas, ¿verdad? Estábamos viendo... Sí, profe. Disculpe, ¿podremos hacer una clase de repaso con los ejercicios que mandó? Sí, sí, claro, el viernes puede ser una clase de... O sea, si me dicen que repase, yo les preguntaría, ¿y qué repaso, no? Entonces, más bien ustedes diríjanme qué quieren repasar. Y de hecho, mañana sería bueno que me dijeran qué problemas quisieran ver, porque, o sea, igual no todos los problemas o sea, yo no he hecho todos los problemas, ¿no? He hecho algunos, ¿qué tal si me preguntan el viernes y yo tampoco lo puedo hacer? Bueno, si no lo puedo hacer, no lo voy a poner en el examen, ¿verdad? Pero sería que me prepararan un poquito con algunos problemas. Supongo, creo yo que no son difíciles. Claro que los problemas que vienen en el margen, a la hora de pasarle los problemas, pues saqué toda la página, ¿no? Y no les dije qué problemas hacer. Hay unos muy fáciles, hasta hay algunos muy difíciles, ¿no? Yo preguntaré los fáciles y los un poquito trabajosos, pero no los muy difíciles, porque bueno, pues eso ya, pues ahí viene de todo, ¿no? Pues sería bueno que vayan viendo qué quieren ver. Entonces estábamos viendo campos vectoriales. O sea, un campo vectorial puede tener cualquier forma, ya ahí les mostré algunos ejemplos. En particular, si hay un campo vectorial donde ustedes ven que como que salen flechas, salen o se meten flechas hacia un punto en el espacio. Vamos a ver que esto es muy útil para representar el campo eléctrico, porque el campo eléctrico es un campo vectorial. El campo eléctrico que emerge de una carga eléctrica. ¿No? Entonces lo que les estaba comentando es que uno puede hacer una cosa que se llama la divergencia de un campo vectorial. La divergencia de un campo vectorial, y eso te reporta qué tanto se está extendiendo el campo, ¿no? Hacia afuera o hacia adentro. Ya vimos que si es positivo, y eso da un escalar. Entonces, si es positivo, el campo se está extendiendo, pero si es negativo, el campo se está comprimiendo de alguna forma, de alguna manera, ¿no? Claro, o sea, si alguien les dibuja un campo vectorial, pues del propio dibujo ustedes pueden saber, sí, claro, o sea, ese campo está extendiéndose o está comprimiéndose o está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Claro, o sea, si lo dibujan, es muy sugerente lo que está haciendo, pero si no lo dibujas, o sea, si no dibujas este campo, pero nada más te dan la expresión matemática, si es que ese campo se puede poner en una expresión matemática cerrada, tú, aunque no lo estés viendo, ¿no? Aunque no lo grafiques, tú, mediante esta operación de la divergencia, tú puedes saber
repito, aunque no esté graficado, si ese campo tiene una componente o tiene una apariencia de expansión o contracción, ¿no? Asimismo, tú puedes tener campos que de alguna manera den la apariencia que están rotando, como si fueran remolinos, y esta característica de rotación lo puede dar algo que le llamamos el rotacional de ese campo vectorial, que a su vez da otro vector, y ese vector es paralelo al eje de rotación, si es que ese campo está rotando, ¿no? Entonces, yo les mostré ejemplos de campos que parecen remolinos, y obviamente de esa imagen, tú puedes decir, claro, ese campo está girando, ¿no? Pero otra vez, si no te dan la gráfica de ese campo, no te la dan, ¿no? Te dan la expresión. Otra vez, si ese campo se puede expresar de alguna forma fácil, tú, aunque no lo veas, calculando este tipo de derivada, que es la derivada rotacional, tú puedes saber efectivamente si ese campo tiene una parte que rota, que gira. Y yo en mis ejemplos les mostré campos muy puros, o sea que puramente están extendiéndose o puramente están rotando, pero puede haber una combinación, ¿no? O sea, puede haber campos muy complejos que puedan tener una parte que se expande y a la vez que está rotando. ¿Por qué no? Entonces, la forma de extraer esa información es mediante las derivadas definidas así, ¿no? La divergencia y... ¿Me vas a decir algo? Ah, ok. La divergencia y el rotacional. De hecho, los nombres de este tipo de derivadas pues son muy sugestivas, ¿no? De lo que informan, ¿no? Este es cuánto diverge, cuánto se está expandiendo, y la otra, pues el rotacional, cómo está rotando, pues sí, ¿no? Por eso eh, en inglés, divergencia le llaman, bueno, sí, este se me olvidó. Creo que sí es divergence, y el rotacional le llaman curl, curl, curl. Bueno, pues si estas cosas lo ven en inglés, así se llama, ¿no? Bueno. Ah, y les estaba aclarando algo, porque yo en algunas, espero que estén viendo mi matemática. Ahí, por ejemplo, les estoy enseñando un campo que rota y otro que pues también rota. Pues son algo distintos, ¿no? O sea, en el primero la rotación se hace más intensa hacia el centro y la rotación acá es cero en el centro. Lo extraño de todo es que si yo hago eso del rotacional, este segundo tiene un rotacional, es decir, si hago el cálculo del rotacional de este campo vectorial, me sale un valor, pero si hago el rotacional del primer ejemplo, me sale cero. Es lo que está, ahí me quedé. Y la pregunta era, pues, aclarar esa confusión, porque a ojo pues, se ve que rota, ¿no? Entonces, como que el rotacional da cero, ¿no? Y esto es lo que tengo aquí. En el primer caso, aquí el rotacional, si hago el cálculo del rotacional, me da de menos 2K, es decir, hay un vector en la dirección negativa de Z con magnitud de 2 que
que indica el eje de giro de ese campo. ¿No? O sea, como se lo deben de imaginar, o sea, ese campo lo acabo de enseñar en matemáticas, y aquí pongo el plano X y Y, ese campo está girando, ¿no? Sobre el plano XY, sobre el plano XY, y por lo tanto el eje de rotación está en la tercera dimensión, aunque explícitamente la ecuación original del campo no contenía ninguna componente en Z, ¿no? Es un campo, por así decirlo, bidimensional, porque solamente vive en el plano, ¿no? XY. A la hora de hacer el rotacional me aparece un vector en la dirección menos K, que ese es en la dirección de la componente Z. Porque claro, o sea, imagínense esto, una aspa está girando y el vástago o el eje está sobre la tercera dimensión, que es el eje Z, ¿no? O sea, por eso aparece. Ajá. No se les haga raro que si tienen un campo bidimensional, que al principio no aparece Z, y que de pronto le sacan este tipo de cosas como el rotacional, aparezca la tercera, el tercer eje. Porque eso lo que te informa es que el eje de rotación está orientado sobre la tercera dimensión. No pasa nada, simplemente no la teníamos contemplada de un inicio. Entonces ese campo tiene un valor no cero, o sea, tiene una rotación. Pero el otro campo, que aparentemente también obviamente está girando, el subrotacional es de cero. O sea, se hacen el cálculo y ahí me quedé, el rotacional es de cero. Entonces, ahí es donde iba a aclarar esa explicación, ¿no? Entonces, aquí viene la diferencia, por así decirlo, entre el concepto de rotacional y quizá diferenciarlo con algo que se llama giro, no sé, por decirlo de alguna forma. Miren, ustedes pueden tener, para explicar eso, voy a utilizar la siguiente explicación. Ustedes pueden tener un flujo, por ejemplo, un flujo de agua que esté girando, ¿no? O sea, sí haya un torbellino. Haya un torbellino. Y voy a poner dos condiciones, ¿no? No estoy poniendo exactamente cómo debe de lucir ese flujo que está rotando. O cuál es la diferencia entre este y este, aquí lo estoy poniendo iguales. Hagan de cuenta que la diferencia es estoy dibujando estos campos, ¿no? Nada más que estoy siendo flojo y para dar mi explicación, pues no lo estoy dibujando bien. Pero hagan de cuenta que tengo esos dos campos vectoriales. En uno de ellos, si ustedes se ponen allí, ¿no? Se ponen ahí. ¿Qué va a pasar si ustedes se ponen allí? Ah, pues claro, o sea, van a ser arrastrados, por así decirlo, por el flujo rotativo, ¿no? Entonces, mientras estaban aquí en esta primera posición, pues empiezan a trasladarse. Y efectivamente están girando, ¿no? Vuelven después de un ciclo pues, al mismo punto. En el otro sucede algo semejante, sí, o sea, también están, y si quieren ahorita hago una explicación más detallada por qué hay diferencias entre uno y otro. O sea, aquí, bueno, ya lo voy a poner en uno, el
el flujo se hace más intenso hacia el centro, y en el otro, de hecho, es cero en el centro, o sea, el flujo rotativo. Y entonces, esto es lo que pasa en el primero. O sea, sí, empiezan a, como el flujo está de agua está girando, pues ustedes van a girar con él. Pero en el otro, lo que va a suceder es esto. Y con esto quiero explicar la diferencia entre rotación y giro. Ustedes también van a empezar a girar, porque obviamente esto es un flujo que pues, sí está girando, obvio. Pero al mismo tiempo que giran, ustedes mismos, poniéndose, digamos, en referencia a ustedes mismos, ustedes también van a empezar a rotar bajo su propio eje. O sea, fíjense, esto es importante, esta noción es importante. Ustedes pueden tener un flujo que parece un torbellino, y puede que lo sea, pero si ponen a alguien así, ahí, por ejemplo, una persona, bueno, es un imaginario, ¿no? Una persona, una mosca, cualquier objeto que les manifieste cómo está girando ese torbellino. Pero si ustedes ven que esa persona gira, pero a su vez, al tiempo que gira, no está rotando respecto a sí mismo, este flujo puede tener un giro, pero no tiene rotación. No es rotacional. Porque en cada elemento pequeñito de este flujo, acuérdense que estamos haciendo derivadas, y las derivadas son incrementos pequeñitos. Entonces, mientras que macroscópicamente, si quieren verlo así, hay una especie de giro en este flujo. Si ustedes ponen una mosquita allí, sí, esa mosquita va a girar, pero esa mosquita no va a rotar. Ahí está la diferencia, ¿no? Mientras que en el otro torbellino, si ponen la mosquita o ponen una persona, bueno, una persona es más grande, esa persona gira, pero a su vez rota. Si ven, mientras está girando, la persona está sintiendo una rotación. Yo creo que el símil es la Tierra girando alrededor del Sol. Yo creo que eso es el panorama más explícito. Si la Tierra está girando, a eso le llamamos translación, ¿no? O sea, y la Tierra, puede girar alrededor del Sol. Eh, ¿No? Puede girar alrededor del Sol y eso le llamamos translación, pero ahí no hay un efecto de rotación. Cuando hay un efecto de rotación es que aparte de tener este giro translacional, por supuesto la Tierra en sí misma está girando, está rotando en sí misma, ¿no? Está rotando. Entonces, a esto le llamamos rotación, mientras que a todo este vaivén le llamamos translación. Entonces, es en ese sentido en donde hacemos una diferencia entre algo que gira y algo que verdaderamente está rotando. Increíblemente, no era de esperarse, aunque estos dos campos vectoriales que estoy poniendo en matemática luzcan algo semejante, que parezca increíble, si ustedes ponen una personita en el primer campo, la persona va a girar, pero no va a rotar.
Mientras que si lo ponen en el segundo campo, la persona va a girar, pero además va a rotar. Parece extraordinario, pero así es. La diferencia fina radica, a ver si me están entendiendo en mi explicación, la diferencia fina en el segundo campo radica en que como el flujo, la velocidad de flujo es más intenso hacia afuera y menos intenso hacia adentro, si ustedes ponen, por ejemplo, un lápiz ahí, como el flujo en la parte superior del lápiz, por ejemplo, voy a poner la goma de este lado y la punta del otro, como el flujo es más intenso del lado de la punta que del lado de la goma, eso, aparte de conferir un movimiento translacional, va a conferirle un movimiento de rotación sobre el eje del propio lápiz. Entonces, eso tiene que ver con el detalle de cómo está estructurado el flujo en el torbellino. Increíblemente, en el otro caso, aunque también varía el giro, o sea, ahí el giro es más intenso en el centro que afuera, y el solo hecho de ser esa la diferencia con respecto a este, hace que allí no haya una rotación. Hay un giro, digámoslo así, hay una traslación, pero no hay una rotación. Entonces, precisamente el rotacional de un campo te indica eso, que en un punto en ese campo vectorial está habiendo una rotación, tal cual la estamos entendiendo, ¿no? Una rotación bajo el propio eje del lente que está rotando. Bueno, espero que me hayan entendido a todo este de mi choro, que trato de explicar de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre algo que podemos decir que tiene un giro y algo que tiene una rotación, ¿no? Y sí creo que la mejor figura o representación es el giro o traslación de la Tierra alrededor del Sol y la traslación de la propia Tierra, ¿no? Perdón, la rotación de la propia Tierra, que hace que tengamos variación de noche y día, ¿no? Por cierto, si la Tierra no rotara bajo su propio eje, digo, yo sé que sería un desastre. Sí, sí. Sí habría noche y día, pero tardarían muchísimo la transición, ¿no? Porque si está así el Sol, por ejemplo, y así está la Tierra, si no hubiera traslación, perdón, si no hubiera rotación, la Tierra tendría la misma orientación en cualquier posición alrededor del Sol. Entonces, aquí sería de día y acá sería de noche. Y sí va cambiando conforme en la posición del día, sí cambia, mientras se traslada alrededor del Sol, pero tardaría muchísimo tiempo, ¿no? Habría zonas en que estarían de día muchísimo tiempo a lo largo del año, mientras que otras zonas estarían muchísimo tiempo de noche. O sea, la mitad del año estarías de noche y la otra mitad del año de día, ¿no? Sería un desastre. Entonces, gracias a que tenemos rotación, pues sí, el día y la noche se intercambian cada 24 horas, ¿no? Pero eso es otra cosa. Pero sí, tiene que ver con el hecho de algo que rota y algo que no rota. Bueno.
¿Alguna duda o alguna aclaración? Al momento de hacer estos determinantes es cuando vamos a saber si gira y rota o solo gira. Explícitamente esto es cuando rota, ¿no? Sí. Cuando rota. No te sé decir cómo determinar cuando gira. Ok. A lo mejor no estoy siendo tan serio y riguroso para saber si gira, pero sí puedes saber si rota. Ok. Si cada elemento en ese flujo está rotando, está rotando, ¿no? O cómo rota. Sí. Ajá. Sí, gracias. Sí, hay una manera de saber el giro. Sí, hay una manera de saber el giro. Si algo está girando. Creo que eso tiene que ver con la integral. Pero creo que sí hay manera de ver si está girando algo. Aparte de que está rotando. Creo que sí hay una más forma y te digo, no la he repasado, pero creo que esa tiene que ver con la integral de un campo vectorial. La integral. Pero bueno, todavía seguimos y vamos a seguir por todavía un medio mes en cosas que tienen que ver con derivadas de cosas multievaluadas, ¿no? Bueno. ¿Alguna otra? ¿Sí me están siguiendo en lo que estoy explicando? Como no tengo expresiones, es muy difícil saber si le estoy hablando a una computadora. Ah, no es cierto. Creo que sí, o sea, cuando hacemos esto determinante de la función con respecto a delta X o la diferencial, es cuando vamos a saber si está rotando, ¿no? O sea, si da igual a cero es que pues no rota, solo gira. Y así, creo. Bueno, si da ceros que no está rotando, aunque no Ah, puedes decir alguna aseveración de si gira o no gira. sí, no solo Solamente, de rotación. ajá, ajá. Ok, creo que es eso. Sí, sí. Claro, un flujo, un campo vectorial eh, puede tener muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, puede haber zonas, por ejemplo, y yo te lo voy a decir esto, ¿no? Pero bueno, se me ocurrió decirlo ahorita. Por ejemplo, tienes zonas eh, en la atmósfera. Ahora que se está hablando mucho de atmósfera por los huracanes, tienes zonas en la atmósfera eh, ¿no? Este es tienes un espacio vectorial muy complejo, tan complejo que no lo puedes eh, expresar quizá matemáticamente, pero hagas de cuenta que sí lo puedes expresar. eh, no, sí, sí, siempre hay formas de calcular el rotacional o la divergencia, aunque este, no tengas una expresión analítica, siempre se puede hacer, porque al final de cuentas, localmente sí se puede hacer. Bueno, pero eso es otra onda. Puedes tener un campo vectorial muy complejo, ¿no? En donde hay zonas, por ejemplo aquí, donde ibas a tener un rotacional, quizá, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, cuando está pasando un huracán, y si tuviéramos el campo vectorial que representa ese huracán, y si sacas el rotacional, te va a dar ahí el diferente de cero, por supuesto, porque seguramente ahí hay puntos de rotación, ¿no? Mientras que en la misma atmósfera, pero en otro lugar, no hay un huracán, y si ahí sacas el rotacional, de hecho, pues te puede dar cero. De Y, hecho, es... ay, perdón, una pregunta. Hablando un poco de la turbulencia, porque lo estábamos viendo un poco en la electricidad, ¿no se podrían tomar como estos cambios infinitesimales, estos cambios rotacionales en el plano, o no es posible explicarlo así? A ver, otra vez va tu pregunta, ¿cómo? Ay, perdón. Bueno, es que hace poco estábamos viendo la turbulencia en física 3
Y bueno, dice que es algo casi imposible explicarlo. Pero bueno, no sé si se analizara de manera, no sé, o si ya se analizó de esa forma y no se pudo, de, como usted dice, ¿no? Son estas rotaciones que tenemos en un medio y hay diferentes rotaciones. No vamos a tener las mismas, pero se podrían parametrizar estas rotaciones y, y calcular sus giros, o esto no se puede porque son variables. No, sí se puede. Siempre en un flujo puedes tener el campo del rotacional. Y sí, efectivamente, te van a dar indicación de remolinos. No sé cómo les hayan explicado la turbulencia. ¿Cómo les explicaron el concepto de turbulencia? Lo vimos como muy por encima, porque justamente, bueno, también me parece muy interesante cómo es que esto de cálculo se relaciona con el campo vectoriales, electricidad. Entonces, lo partimos de ahí la idea de que también se pueden tomar como estos campos, pero no todos los casos, porque hay campos donde se relacionan de manera aleatoria una con otras, o sea, no existen estas líneas que se puedan, pues sí, o sea, relacionar los cambios que van a tener. Y dijo, pues la turbulencia van a ser como microestados que actúan por, no sé, muchísimas, ¿cómo decirlo? Variables, así como en termodinámica que tenemos solamente tres, pero con el gas ideal cambia, va a ser lo mismo con esto, que, pero ya hablando de manera vectorial, ¿no? Que van a ser cambios que no se pueden calcular sino con estadística, pero no sé si viene del caso. Sí, creo que sí estás haciendo una integración de ideas buena. Mira, mi filosofía es que en principio todo se puede. O sea, ¿a qué me refiero? Eh, eh, si fuéramos unos super sabios y, y por ejemplo, eh, tú tienes una molécula y esa molécula, tú puedes calcular cómo va moviéndose a partir del cálculo de los choques con las demás moléculas o átomos. Eh, y quizá salvaguardando las cosas cuánticas, porque ahí sí no me puedo meter, porque no sé. Salvaguardando las cuestiones cuánticas, pero si tú tienes cómo interactúan estas moléculas con sus vecinas o estos átomos con sus vecinos, tú resolviendo la segunda ley de Newton puedes saber cómo va trasladándose esta molécula, ¿no? O sea, en principio es posible. ¿Cuál es el problema? El problema es que existen miles de millones de colisiones de los átomos con sus vecinos de manera extremadamente rápida. O sea, no solamente existen millones de interacciones, sino que esas millones de interacciones, o decirlo quizá de otra forma, esas interacciones, por ejemplo, de este átomo con este átomo, sucede en picosegundos, en cuestiones de segundos extremadamente rápidos. ¿Y eso qué significa? Que tú, para calcular la traslación de un átomo alrededor de un segundo, pero como estas interacciones suceden extremadamente rápido, tú tienes que tener una resolución de picosegundos. Es decir, para llegar al segundo necesitas hacer un cálculo o un seguimiento de miles de millones. Pero sí, aparte, no solamente hay una interacción entre dos átomos, sino hay una interacción con más átomos porque hay más vecinos. Entonces la cosa se complica porque no solamente tienes que hacer un cálculo en cada picosegundo, porque las interacciones suceden de manera muy rápida, sino varias interacciones al mismo tiempo quizá. Entonces, en principio se puede hacer, pero la cosa es extremadamente difícil. Y entonces la ciencia se da la vuelta y dice, ¿sabes qué?
Esto no lo vamos a hacer, en principio lo podríamos hacer, pero no lo vamos a hacer porque resulta en un cálculo extraordinario. Y entonces, por eso se crea toda la cuestión de la estadística, o sea, que habla de promedios y de varianzas. Y esto alimenta la termodinámica, ¿no? O sea, porque ya no nos vamos a fijar en el evento, en cada evento para calcular una trayectoria de un átomo en un periodo determinado, sino mejor nos olvidamos de eso y vamos a hablar de mejor promedios. O sea, no de un evento en específico, sino de un promedio de muchos eventos. Y en eso sí los podemos calcular, ¿no? Entonces, algo semejante sucede con la turbulencia. En principio, si tú tienes un remolino, ahí tienes un remolino o tienes otro remolino, si esos remolinos están estables, ¿qué significa que están estables? Que esos remolinos no cambian con el tiempo y están fijos en el espacio. O sea, hay un flujo de remolino, pero ese flujo de remolino es estable y no cambia con el tiempo. Y a su vez estos remolinos, el remolino número 1 está ahí y el remolino 2 está ahí. Entonces esto no es turbulencia, esto es una presencia de remolinos que podemos muy bien caracterizar y calcular y todo el rollo. Es el símil de que si tú tuvieras dos átomos fijos, ¿no? Pero son cosas diferentes. Estos son dos remolinos que están fijos en el espacio y fijos en el tiempo, porque no cambian. Entonces eso es un flujo bastante estable que se puede caracterizar. Pero ahora, imagínate que tú tienes una familia de remolinos. Bueno, no sé, es que ya no sé si ya me estoy alejando tu pregunta. Tú tienes una familia de remolinos. Y aparte estos remolinos están interaccionando consigo. Y entonces su posición cambia con el tiempo. O sea, este remolino va a viajar. Y a su vez de una manera muy rápida. Algo semejante a lo que sucede con la interacción de los átomos. Pero no, aquí no hablo de átomos, hablo de remolinos. Entonces, cuando los remolinos están interactuando entre sí de forma muy rápida, y eso hace que cambien de posición, pero a su vez que cambien, digamos, su apariencia con el tiempo, ahí sí estamos hablando de algo que se llama turbulencia. En principio podemos seguir la trayectoria de un remolino, sí, como en principio también podemos seguir la trayectoria de un átomo. En principio se puede, pero esos son cálculos extremadamente difíciles porque otra vez esas interacciones entre los remolinos suceden muy rápido y hay muchas interacciones porque hay muchos remolinos. Entonces, también se saca la vuelta por aquí y mejor se saca promedios y varianzas. Y esto es lo que da pie a la teoría de la turbulencia, ¿no? O sea, no es que la turbulencia sea de alguna manera imposible de visualizar, pero sí es muy difícil de calcular en analogía con la dificultad de que existe de seguir un átomo en su trayectoria. O sea, en principio se puede, pero son cálculos que implican muchas variables porque hay muchos átomos y aparte tienes que hacer el seguimiento en una resolución temporal muy, muy alta. Cada nanosegundo, porque si no pierdes la resolución, pero es exactamente lo que hacemos a la hora de hacer promedios. Perdemos la resolución, pero con eso vivimos y hacemos teorías. A costa de perder resolución,
ganamos información, no importa, ¿no? O sea, y, y estos torbellinos se pueden, bueno, ya para contestar tu pregunta, estos torbellinos se pueden caracterizar con el rotacional, sí. Eso tiene que ver con el rotacional de un campo. Entonces, si todo esto que dije contesta tu pregunta original, pues qué bueno, y si no, pues ya. No, sí, sí la contesta, pero igual surgen más preguntas. Oh, Supongo que sí. es algo bueno. Pero sí, sí está bien. Pero sí, gracias. Yo creo que relacionado con lo que ve hasta donde vimos es bueno, porque hay más preguntas, pero supongo que no hemos visto esos temas. Entonces ya cuando llegara el tema preguntaré. Ustedes no van a ver hasta donde sé teoría de turbulencia. Porque más bien ustedes son biofísicos y ven cosas en la microescala, y en la microescala, en agua, en sistemas en agua, es muy difícil que haya turbulencia como tal, como conocemos la turbulencia. Por ejemplo, hay turbulencia en el flujo de petróleo en ductos, ahí sí, pero porque son escalas grandes y velocidades grandes. Pero en el microscopio ustedes nunca van a ver turbulencia. Pero acabo de hacer una analogía, no es lo mismo, no es lo mismo, pero acabo de hacer una analogía entre turbulencia y flujo o movimiento de átomos, en el sentido de que ustedes van a ver algo que se llama difusión, que es el movimiento caótico de los átomos, en analogía con el movimiento caótico de los torbellinos. Y ambas cosas son difíciles de explicar en el sentido de que es muy difícil de seguir trayectorias, pero entonces lo que haces es seguir, determinar estadística, determinar promedios y varianzas, y con eso construyes conocimiento. Entonces, eso lo haces en ambas cosas, tanto en turbulencia como en difusión. Entonces, la forma de sobrellevar el problema es la misma, aunque estamos hablando de cosas distintas. Bueno. Sí, o también, bueno, tal vez la turbulencia no solamente podría explicarse con energías frías, ¿no? Porque al final del día es la turbulencia o, bueno, este cambio de energías. También, bueno, le digo, como somos biofísicos, yo trato de relacionar todo con todo. Y hace poco en termodinámica estábamos viendo, pues, la eficiencia que tiene una máquina, ¿no? Que aproximadamente va a ser del 60%. Entonces, pues, aproximadamente un 40% de estos calores se pierden en forma de pues vapor. Entonces, igual, al final del día estamos hablando de un tipo de turbulencia que es, pues son cambios rotacionales de las partículas. Entonces, si se puede relacionar estos como el cálculo, física y termodinámica, no sé, me parece muy, muy interesante si se que puede explicar de la misma forma la turbulencia a estos cambios en estos vapores, por así decirlo, de las eficiencias. No sé, algo así lo relacioné. Sí, ahí nada más te puedo decir que, o sea, en escalas son cosas medio abstractas, los romolinos, pero a escalas, por ejemplo, si organizamos el universo en escalas, luego es muy útil porque te da pie a qué es importante y qué no en referencia a lo que estás estudiando. O sea, nosotros vivimos en una galaxia, claro. ¿Es importante para la biofísica? No, no tanto. Claro, o sea, vivimos dentro de una galaxia y es importante saberlo, pero estamos a niveles en que no nos importa, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, en el nivel más alto de la escala de tamaños está quizá la galaxia, y en el nivel más bajo está quizá el átomo. Bueno, yo sé que todavía hay más escalas más pequeñas como los protones y los electrones, pero voy a poner el átomo. Y en escalas intermedias está esto de los remolinos. Remolinos. Eh, en remolinos turbulentos, lo voy a poner. La disipación que estás hablando, ¿a qué nivel de escala sucede?
Bueno, la que me estás hablando, que es la disipación en cualquier sistema, sucede a nivel atómico. Porque hay una cierta fricción entre átomos que tiene que ver cómo interactúan entre ellos. Entonces hay cierta fricción entre los átomos. Yo si le explicaría esto a un chico de primaria, como la noción del átomo es extremadamente compleja, le puedo decir que es como un sistema planetario, pero la verdad le estaría mintiendo. Yo, no sé, le diría de cuenta que tienes una bolsa de engranajes, de engranes, y estas patitas de los engranes se atoran unos con otros, ¿no? Entonces es la fricción, porque si tú mueves un engranito, se atora con el otro, entonces hay fricción entre ellos. Que por cierto, esta fricción es la razón de por qué se transmite el movimiento, porque como se atoran los dientecitos, esa fricción o atoramiento hace que el movimiento se disperse, ¿no? Dentro del fluido. Entonces, la disipación que estás hablando es a nivel más bajo, que es al nivel de los átomos. Entonces, inclusive los remolinos transfieren su energía a escalas más pequeñas, que son los propios átomos, ¿no? O sea, porque el remolino a su vez está formado por átomos, entonces es algo más así, es una cuestión así que más o menos te estoy explicando. Pero eso ya es otra onda. Sí, creo que más o menos sé a qué escala se tendría que estudiar. Ok, gracias. Típicamente ustedes van a estudiar a escalas de bacterias y virus y células, ¿no? Lo que pasa es que esas bacterias, virus y células, si viven en el cuerpo humano, ahí no va a haber turbulencia, excepto, por ejemplo, si estuvieras en el flujo justo afuera del corazón. Sé que el flujo afuera del corazón, justo afuera del corazón, en la aorta, ese flujo es turbulento. Ese flujo sí es turbulento porque es muy caótico, pero los flujos en los capilares, por ejemplo, si ves los capilares en tu mano, es un flujo muy ordenado porque es muy microscópico y ese es un flujo no turbulento. Si estudias el flujo de aerosoles, ahora que está muy de moda, el flujo de virus en el aire, el COVID sí sigue, puede seguir, o sea, el COVID es algo muy pequeño, el virus es algo muy pequeño, pero sí puede, el flujo en aire es, dado que es aire, sí es flujo turbulento, entonces el virus anda viajando por estos remolinos turbulentos, ¿no? eh, y de hecho es trasladado muy lejos, no porque precisamente como el virus es muy poco pesado, es como si fuera una partícula pasiva y es arrastrado por los flujos turbulentos que hay en el aire. Entonces es mentira que una partícula tan pequeña caiga por acción de la gravedad, o sea, sí siente la gravedad, pero es tan diminuta porque el cuerpo es tan pequeño que más bien es arrastrado por los flujos en el aire. Y los flujos en el aire son típicamente turbulentos. Ahí sí, porque son muy rápidos. Claro, una salivota, hay gente que cuando habla escupe, ¿no? Entonces una gotota de saliva, quizá de 100 micras. O si esto a lo mejor sí es demasiado pesado, o sea, es pequeño, pero es demasiado pequeño y sí cae muy rápido por acción de la gravedad. Aunque haya flujo, aunque haya arrastre por corrientes de aire, eh, bueno, tendríamos que hablar de corrientes de aire, ¿no? Porque pues en un huracán todo lo arrastra, ¿no? Pero en una brisa quizá esta gotita de saliva pues, sí cae rápido. Entonces ya cae en el suelo y ya no transmite el virus. Son las gotitas pequeñas, las que arrastran en el aire, son las que son más susceptibles a
a infectar o a propagar el virus, porque esas sí viajan. Bueno. Pero supongo que eso ya lo sabían, porque ahora ya somos expertos todos en COVID. Ok. Entonces, hasta ahora hemos visto, bueno, de hecho, comencé diciéndoles que tú puedes sacar el gradiente de un campo vectorial y eso te da una matriz. Y por ejemplo, aquí les di el ejemplo de el gradiente de un campo vectorial y por ejemplo, si ese campo vectorial es la velocidad, eso te informa sobre la deformación de un cuerpo, ¿no? O más bien dicho, la tasa de deformación de un cuerpo. Si tú tienes un cuerpo donde todos sus puntos viajen, pero viajan con la misma velocidad, eso es simplemente una traslación, pero el cuerpo no se está deformando. Se traslada porque todos los puntos que conforman este cuerpo viajan, pero viajan a la misma velocidad. Entonces, esa es una traslación, ¿no? Y el gradiente de este campo, dado que no cambia con el espacio, porque es el mismo dentro del cuerpo, el gradiente del campo de velocidad es aquí de 0, y entonces no hay deformación de este cuerpo. Pero si un cuerpo, por alguna razón, un punto viaja más rápido que el otro, ese cuerpo, además de trasladarse, se deforma. Se deforma. Y eso te lo da directamente esto, que es el gradiente de un campo vectorial. Aparte, hablamos de la divergencia de un campo vectorial, que eso da un escalar que te reporta sobre si algo se está expandiendo o se está contrayendo. Y aparte hablamos de el rotacional de un campo vectorial, esto da un vector, que te indica si algo está girando, o más bien, si utilizo lo que he dicho, si algo está rotando, ¿no? Existen por ahí algo que se llama identidades del cálculo vectorial, casi no las vamos a usar, pero les informo que pues, existen esas cosas, que relaciona estas tres operaciones. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener que tenga que hacer, ¿por qué no? El rotacional de un vector, pero a su vez ese vector es el gradiente de un campo escalar. ¿No? O sea, yo tengo una escalar, por ejemplo, la temperatura. Y ya sabemos que si a esa temperatura le saco su gradiente, ese es un campo vectorial, eso da un campo vectorial, entonces por eso lo pinto así. Aunque no es usual poner la flechita porque ya simplemente por poner el gradiente, esta es una derivada direccional, entonces ya todo el mundo entiende que eso es un vector. O sea, esto es un vector. Eso ya lo sabían. Pero a su vez a ese vector, ¿por qué no? Le puedo sacar el rotacional. Porque el rotacional se le saca un vector, ¿no? Ya lo acabamos de ver. Entonces yo puedo sacar el rotacional de un vector, pero a su vez ese vector nació del gradiente, de sacar el gradiente de un escalar. Entonces yo puedo tener el rotacional de un gradiente. Bueno, existe una identidad que dice que siempre de lo siempre, si tú tienes el rotacional de un gradiente,
Si tú tienes el rotacional de un vector, pero a su vez ese vector viene de sacar el gradiente de algo, de un escalar, esto siempre va a dar 0. El rotacional de un gradiente siempre da 0. Y la explicación va en este sentido. Yo le llamo la paradoja de la escalera. Cuando tú sacas el gradiente, o sea, acuérdense siempre de esto, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, si uso, si uso un campo de temperatura, tú tienes una región, una curva de isotemperatura fría y una curva de isotemperatura caliente, por ejemplo, regiones calientes y regiones frías. Si tú sacas del gradiente de ese campo escalar, te surge el campo vectorial que te informa sobre en qué dirección aumenta la temperatura, o sea, sería ese, o sea, eso sería el gradiente de la temperatura. Y el gradiente yo lo puedo caracterizar, o más bien caricaturizar, como una escalera. Porque el gradiente es ir de menor a mayor, ¿no? Entonces, una escalera es eso, ¿no? Una escalera, pues subes de un nivel a otro. Subes del nivel 1 al nivel 2. Ese es un gradiente, porque apunta hacia dónde cambia algo, hacia dónde aumenta algo. Entonces, una caricatura de eso es poner una escalera donde tú subes de un nivel 1 a un nivel 2. Ahora, aquí tenemos el rotacional, y el rotacional ya dije que es algo que rota, obviamente, ¿no? Fíjense, aquí va la explicación y que yo lo conecto con la paradoja de la escalera. La razón por la que el rotacional del gradiente de algo sea 0 es porque, utilizando mi caricatura de la escalera, es imposible que tú subas de un nivel 1 a un nivel 2 y que a su vez, a la hora de llegar al nivel 2, te encuentres otra vez en el nivel 1. Eso solamente sucede en estas pinturas que hacen trampa visual, que subes una escalera y llegas al mismo punto. Es una paradoja, no puedes subir una escalera y regresar al mismo punto donde comenzaste porque por definición estás subiendo de nivel. Sé que estoy diciendo algo muy tonto. Si tú subes una escalera, llegas a otro nivel, no puedes llegar al mismo punto de inicio. Pero justo por eso, el rotacional de un gradiente es 0, porque el rotacional es como es una rotación, llegas al mismo punto, ¿sí? Da una especie de, eso es el sentido de la rotación, comienzas en un punto y llegas al mismo. Pero entonces es imposible que si tú tienes un gradiente que apunta al máximo cambio, eso vuelvas a sí mismo, porque eso resulta en una paradoja, y por eso lo explico con mi paradoja de la escalera. Tú, si tienes una escalera, tú subes a un nivel 2 y es imposible que estés otra vez en el nivel 1. Dado que eso es una imposibilidad, eso es una paradoja, conectando eso, y si me entendieron, el rotacional de un gradiente, por lo tanto, debe de ser 0. Porque un gradiente no puede rotar. Un gradiente, algo que aumenta, no puede regresar al punto de partida. Existe, creo, una explicación rigurosa, pero yo, para los alumnos y para mí mismo, lo explico así, con la paradoja de la escalera, ¿no?
Tú si subes de un nivel 1 a un nivel 2, no puedes regresar al mismo nivel. Es una paradoja, por lo tanto, si ustedes lo montan a esto, si tú tienes un gradiente que apunta hacia donde aumenta algo, si aumenta no puede regresar al mismo lugar. Entonces, ese un campo que aumenta no rota. No regresa al punto de inicio. Entonces, el rotacional de un gradiente es cero. Un gradiente no rota. Un gradiente no puede regresar a su punto de origen. Una escalera no se puede doblar hacia abajo. Bueno, pues sería una paradoja, ¿no? O sea, no sería al final de cuentas una escalera porque bueno, regresaría al mismo punto, al mismo nivel, ¿no? Sé que a lo mejor no es mi mejor explicación, pero espero que mi caricatura de la escalera funcione. Digo, porque yo sé que hay escaleras que van y vienen, ¿no? Pero bueno, va en ese sentido que explico. Entonces, existe una identidad que dice que el rotacional de un campo vectorial que a su vez se extrajo del gradiente de un escalar, eso siempre es cero. Eso siempre es cero. Otra identidad muy famosa es esta que pongo aquí, que dice que la divergencia de un campo vectorial, pero a su vez ese campo vectorial surge a su vez del rotacional de un campo, eso también da cero. Quizás esta es más fácil de explicar. Si yo tengo un campo y saco el rotacional de ese campo, que es esto, que está aquí, bueno, pues entonces eso significa, y no da cero, o sea, ese campo está girando, ¿no? Este campo está girando. Y si gira, obviamente algo que gire no puede fluir hacia afuera, o no se puede expander, o no se puede contraer, porque está girando, ¿me entienden? Es algo que nada más gira. Nada más está haciendo tonto porque nada más está girando, pero no puede ir, no va hacia afuera ni va hacia adentro. Entonces, la divergencia de algo que gira es cero porque algo que rota no puede expandirse o contraerse, simplemente está girando. ¿Sí? Entonces, de ahí viene esta segunda identidad que dice que la divergencia del rotacional es cero. Es algo como muy lógico, pero esa lógica da lugar a estas identidades que luego son muy útiles. La primera yo la he usado en el cálculo de flujo de fluidos. Por ejemplo. Y ya les decía desde el inicio, la razón por la que aquí ya descansamos y dijimos, ok, vamos a recapitular, y ya nos contó esto de la divergencia y el rotacional, y es mucha cosa, Doc. Pues sí, pero precisamente estas cosas se inventaron, estos artilugios matemáticos se inventaron. Creo que uno de los participantes ahí fue Maxwell, en su genio, para encasillar en expresiones matemáticas experimentos que había hecho Faraday y otros de la electricidad y el magnetismo.
Por ejemplo, la primera ley del electromagnetismo, la que le llaman la ley de Gauss, está escrita de esta forma. Es la mejor forma de describir que si tú tienes una carga eléctrica, hay un campo eléctrico que emana de esa carga eléctrica. ¿Me entienden? A este nivel estoy hablando con palabras. O sea, tú tienes una carga positiva, por ejemplo aquí, y negativa, por ejemplo acá. Y sucede que de la carga positiva emana, literal, emana un campo eléctrico, o sea, de manera radial, como si fuera las emanaciones de la luz del sol. Mientras que en las cargas negativas, el campo eléctrico, lo contrario de emanar es, ¿cómo se llama? ¿Cuál es lo opuesto a algo que emana? Bueno, ustedes me entienden. Entonces, esto que dije con palabras, ¿no? O sea, por ejemplo, la carga positiva, si tú tienes una carga positiva, emana un campo eléctrico. O sea, si no tienes carga, no emana nada. Pues sí, porque no hay carga. Pero si tienes una carga positiva, emana un campo eléctrico. Bueno, eso que acabo de decir con palabras, se puede poner matemáticamente de esta forma. La divergencia de un campo eléctrico, fíjense, estoy hablando de algo que se extiende, es igual a una constante que tiene que ver, y esta ρ es la densidad de carga, a la presencia de una carga que está ahí. Del lado derecho tengo una escalar, y por lo tanto del lado izquierdo, del lado izquierdo tengo una escalar, porque la divergencia de un campo vectorial da un escalar, y por lo tanto del lado derecho también tiene que tener una escalar con escalar. Y sí, la densidad de una carga eléctrica es un escalar. Entonces, es una forma, todo esto que les puse aquí, que es un campo que emana radialmente de una carga positiva, eso se puede formular matemáticamente así. Y fíjense, ahí estoy poniendo, hola, ahí estoy poniendo todo, ¿no? O sea, una carga, el hecho de que el campo eléctrico es un vector, pero entonces lo que me interesa es la extensión. Lo que me informa es la emanación, la extensión de ese vector, tiene que ver con la presencia de una carga. Esto estoy seguro que se los van a explicar más a detalle después. Hay otra ley del electromagnetismo que dice que la divergencia del campo magnético es cero. Fíjense que es diferente al de esta ley, ¿no? Aquí la divergencia del campo eléctrico no es cero. Bueno, es cero cuando la densidad de carga es cero, es decir, cuando no hay cargas. Pero si hay cargas, la divergencia de un campo eléctrico da algo, da un número diferente de cero. Bueno, en el caso del magnetismo, es algo contrario. En el magnetismo siempre la divergencia del campo magnético da cero. ¿Por qué? Bueno, sí, ¿por qué? Hay alguien que me podría decir a estas alturas, o te lo voy a explicar, pero alguien, nada más para saber si alguien sabe, o si alguien conecta lo que estoy diciendo con este hecho, que la divergencia de un campo magnético es igual a cero. Y de hecho ahí estoy poniendo mi figura, que siempre cuando vamos a los experimentos de magnetismo nos ponen un imán, y siempre y si alrededor echan la famosa limadura de hierro en polvo, se forman unas líneas
claro, de hecho, a partir de esos experimentos se formuló lo que es el campo, ¿no? Es fabuloso, ¿no? O sea, yo sé que estas cosas son como, sí, el campo magnético. Créanme que son cosas cañonas, ¿no? Porque dices tú, wow, o sea, ni siquiera lo veo, ¿no? Pero hay algo en el espacio que como que lo permea completamente, completamente. O sea, tenemos un imán, el imán sí lo vemos, pero hay una fuerza que se extiende hacia afuera, que lo maravilloso es que no la vemos, pero la forma en que nos informa de la presencia de ese algo que no vemos es esa limadura de hierro que se posiciona en cierto acomodo, ¿no? O sea, parece magia. Eh, de hecho, yo no puedo explicar de qué está hecho el campo magnético. No sé. No sé si alguna vez ustedes me respondan eso, ¿no? Pero entonces se inventó esta noción de un campo que lo permea todo. O sea, por todos lados está este campo. Y yo llamo campo como un campo de árboles, donde yo me imagino que por todos lados hay árboles. Bueno, por todos lados hay este campo. eh, lo que me dice la noción del campo es que está por todos lados y lo permea, pero está posicionado de cierta forma. Entonces es un campo vectorial, porque me indica cierta dirección. No es que la limadura de hierro se ponga como sea, no, tiene cierta dirección. Entonces, de hecho sucede que, que, que la limadura de un lado se posiciona en cierta dirección, va girando, y luego como que esos giros se cierran en el polo contrario, ¿no? O sea, a diferencia del campo eléctrico que se forma hacia afuera de cargas, como que aquí el campo eléctrico emana, pero aquí el campo magnético, sí, como que emana de un extremo, pero se dobla y como que se vuelve a meter del otro lado. ¿Hay alguien que me puede decir, en base a lo que dije, que es algo muy obvio, por qué la divergencia de un campo magnético es cero? Pues es lo que estábamos viendo, ¿no? O sea, no puede estar, esas líneas de campo, para empezar, tienen que estar de manera no rotacional, porque si no cambiarían como los dipolos, no sé, me imagino que si rotarían, cambiarían en el sentido todo el tiempo, sería como un vaivén. Pero aquí no estoy hablando de rotación, aquí estoy hablando de la divergencia. La divergencia. Mm. Aquí en el primer ejemplo, sí hay divergencia porque precisamente el campo se extiende hacia afuera. ¿Qué sucede acá? ¿Se extiende hacia afuera? ¿Se extiende hacia adentro? Por cierto, hay un análogo yo también puedo escribir, así como se puede escribir que la divergencia de un campo magnético es cero. De hecho, en mecánica de fluidos se puede escribir que la divergencia del campo de velocidades es igual a cero. No siempre es cierto, pero la mayoría de las veces sí es cierto. La divergencia del campo de velocidades es cero. Vean la diferencia. En la primera se escribe que la divergencia del campo eléctrico es igual a algo que tiene que ver con la presencia de carga, o sea, no es cero. La segunda es que la divergencia del campo magnético, ese sí da cero. O sea, aunque esté el imán presente, siempre la divergencia del campo magnético es cero. Y también puedo escribir que la divergencia de un campo de velocidades sea cero. Si ustedes tienen, por ejemplo, agua, una alberca de agua, tienen agua, y tienen allí un submarino, submarino.
Lo voy a pintar de... no, ya amarillo. Sería el Yellow Submarine. Hay un algo, ¿no? Y ese submarino se mueve para acá, a la derecha. ¿Cómo creen que sean las corrientes del agua según lo va moviendo este submarino? ¿Sería así? ¿Así vería el flujo de agua? Pregunta. ¿Así se vería el flujo de agua si la pudiera ver? Si el submarino se mueve hacia la derecha. O sucede algo como esto. Al submarino, por ejemplo. El submarino se mueve para la derecha. Y el campo de velocidad, si yo los pudiera ver, sé que es difícil ver el movimiento en el agua. Pero yo podría poner esta opción de el flujo en el líquido. ¿Qué va a pasar? ¿La opción 1 o la opción 2? Pues no sé, como lo vimos en hidroestática, lo vimos de la manera 1, pero hidrodinámica lo veíamos de la manera 2, así que no sé qué respuesta estamos buscando. En hidrostática la vieron de la manera 1. Sí. Bueno, pero aquí no es hidrostática, ¿no? Porque le estoy diciendo que el submarino se mueve. Entonces ya no Ok. está estático. Pero igual afectaría el peso, ¿no? Aunque estuviera en movimiento. Haz de cuenta que no. Haz de cuenta que el submarino no baja ni sube. O sea, se cancelan esas fuerzas. Pues sería el 2, ¿no? O sea, si la fuerza de empuje va a ser igual va a haber un equilibrio con el peso, pues estaremos viendo la figura 2. Pues a mí se me hace muy obvio, ¿no? ¿Cómo sería posible la figura 1? Eso significaría que si el submarino se mueve hacia la derecha, el agua sale por todos lados del submarino y quedaría un hueco en medio. De hecho, para mí la figura 1 se me hace imposible, porque si el submarino se mueve hacia la derecha y si el agua sale radialmente a todas direcciones hacia afuera, significa que en el medio queda una burbuja de aire, ¿no? Podría ser, pero se me hace excesivamente difícil de suceder. Más bien pensaría en la opción 2. Si el submarino se mueve hacia la derecha, el líquido que está a la derecha lo desplaza hacia la derecha, pero el líquido que está atrás reemplaza al líquido que estaba allí y por lo tanto las flechas se ven así, de izquierda a derecha. No sé si para ustedes sea obvio. Me extraña que no sea tan obvio para ustedes. Sí, no había visto esa línea gris. Ya parece más obvio. Perdón. Dije, no, había dicho que el submarino se mueve, ¿no? Hacia la Sí, derecha. ya. Sí, no había visto eso. O sea, se cortó cuando dijo eso. Perdón. Ay. Si el submarino se mueve hacia la derecha, resulta
cierto la opción 2, ¿no? Más que la opción 1. O sea, la opción 1 significaría que queda una burbuja de aire, ¿no? Porque todo el líquido salió para afuera radialmente si el submarino se mueve hacia la derecha. Entonces, sucede la opción 2. Entonces, recuerden, si yo tengo un campo vectorial que está así, ese campo vectorial se extiende y por lo tanto yo esperaría que la divergencia sea diferente de 0. Pero si yo tengo un campo vectorial algo así, la parte de adelante del campo, si lo quiero poner esto como adelante o frontal, no sé, adelante, se extiende hacia afuera, pero la parte de atrás sucede lo contrario. Entonces la parte que se extiende es exactamente contrarrestada con la parte que se mete. Se equilibran entre sí, por así decirlo. La parte que tiende a extenderse se contrarresta con la parte que tiende a comprimirse, por así decirlo. En la explicación de mi submarino, la razón va en que no puede haber espacios huecos que deje el submarino. Por lo tanto, el agua que es desplazada hacia adelante tiene que ser sustituida por el agua que está atrás. Y tanto lo que se extiende hacia afuera es contrarrestada con lo que se mete hacia adentro. Entonces no hay un flujo no hay un flujo neto, perdón, no hay un flujo neto ni hacia afuera ni hacia adentro, sino el flujo neto es de 0, porque lo mismo es que sale, lo mismo es que entra. Y el flujo neto hacia afuera es de 0. Esa es la razón por que la divergencia del campo de velocidades aquí es de 0. Esto se debe entender así. El flujo neto es 0 porque tanto el agua sale como lo mismo es que el agua entra en este campo vectorial. Y lo mismo sucede con el campo magnético. Las líneas de corriente se extienden hacia afuera, pero del otro lado como que se vuelven a meter. Entonces, tanto sale como se mete. Y entonces el flujo neto es de 0. Es decir, la divergencia, que es esa medida de expansión o contracción, es de 0, porque ni se está expandiendo ni se está contrayendo. En ambos ejemplos suceden ambas cosas, se extiende de un lado y se comprime del otro, por así decirlo. No, pero como se cancelan de igual forma, el flujo neto se hace 0, hacia afuera o hacia adentro. No hay flujo neto hacia afuera o hacia adentro, es 0. Y eso es lo que me reporta la famosa divergencia de este campo, de estos campos vectoriales. ¿Me entendí con esto o no? Sí, yo creo que sería cuestión de hacer ejercicios para ver cómo sale. Pero sí se entiende. Bueno, ya se la 1. Yo creo que ya voy a acabar con esto. No, todavía no acabo, entonces mañana acabamos con esta última parte. Fíjense, nada más me queda una hoja. Hago el resumen y ya pasamos a lo siguiente, que es extremos de una función y derivadas de orden superior. Ya que sabemos derivar funciones multievaluadas, ustedes saben que lo que aprendieron en cálculo 1 es sacar los extremos de una función donde la derivada se hace 0. Bueno, lo mismo vamos a hacer aquí, pero ya vimos que la derivada ahora lo que vamos a ver son derivadas, pero derivadas múltiples, ¿no? Derivadas parciales. Nos vemos mañana. Disculpe, antes de que se vaya, le quería preguntar que si, bueno, la siguiente clase podría ser, no sé, el viernes. Sí, el viernes podríamos ver
tal vez ejercicios, bueno, tal vez nada más dudas o así. Sí, les Ajá. había dicho que sí, que nada Ok. más de preferencia si mañana me pueden ir adelantando, no me vayan a ganar con un problema que pues, ni tampoco yo sepa, pero si Sí. Ok, van sí. viendo qué, pues véanlo. Según yo, pues Y, todos los ejercicios lo pueden hacer. ok, ¿y qué día más o menos estaría planeado el examen o Ustedes todavía no? díganme, no, pues ustedes ¿Cuándo- díganme, es cuando, defínanmelo es cuando la próxima semana. acaba? Ok, la próxima semana. Igual para hablar en el grupo, por si algún chico no está ahorita. Sí, ustedes díganme, o martes, o miércoles, o viernes. Tiene que ser alguno de esos días, por mí no hay problema cualquiera, no me Ok. cuesta nada, más bien descanso. Lo que voy, pero ya saben cómo le hago, ¿no? O sea, voy a enviar mi examen a todos por correo, que por cierto ya tengo sus correos, ya los tengo por ahí, pero de todos modos sería bueno que confirmen enviándomelos todos en una sola correo electrónico. A ver si alguien puede hacer eso por mí, que me envíen a mi correo, los correos personales, si quieren, de todos, para que en el día que me digan, a la hora de que comience la hora de clase, yo les voy a enviar el examen. Lo tienen que resolver, le tienen que sacar foto con su celular, mandan, utilizar, no sé, Adobe, eh, ¿cómo se llama esa? Adobe Scan, y enviarle el PDF justo a la hora que termina la clase. Sí, soy un poco estricto en eso. Digo, se habla mucho de la copiadera, ¿no? Es imposible y bueno, eso ya depende de ustedes, ¿no? Pero lo que sí hago es a la mera hora les envío el examen y a la hora que termina la clase requiero el PDF de vuelta. Si no lo envían a la hora, no les tomo la calificación. No soy tan estricto, puedo más o menos 10 minutos, ¿no? Pero si alguien me lo envía media hora después, pues no. Sale. Sí, Así que gracias. vayan teniendo sus celulares el Adobe Scan. O si no lo tienen, consíganse a alguien que esté cerca de ustedes, que tenga su celular listo para que le saque fotos a su a su examen que hagan, ¿no? Es mi única forma de hacerlo virtual. Supongo que todos los profesores hacen eso. Sí, bueno, gran parte. Hay unos que hacen exámenes orales, pero eso es para biología. Pero sí, Órale. ok. Sí. Gracias. Bye bye.